Efesios capítulo 6, versículo 4. Vamos a dar lectura en el nombre del Señor Jesucristo. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. Hasta ahí vamos a orar. Padre Celestial, a través de Cristo Jesús, nos presentamos delante de su presencia, reconociendo nuestra dependencia, que en usted vivimos, nos movemos y somos. Sin usted no podemos hacer absolutamente nada. Pedimos que usted dé gracia para la exposición de esta palabra, que dé sabiduría e inteligencia, y también prepare los corazones para que puedan recibirla y aplicarla. A través de Cristo Jesús. Amén y amén. Como vimos la semana pasada, esta epístola a la iglesia en Éfeso la escribe el apóstol Pablo estando preso en Roma. La envía a través de Tíquico, un convertido en Asia Menor, lo que hoy es conocido como Turquía. Fue escrita entre el 60 y 62 después de Cristo. El tema de esta epístola es las riquezas de la gracia de Cristo para su cuerpo, es decir, para su iglesia. Y el propósito de esta epístola es que la iglesia en Éfeso tenga un mayor conocimiento experiencial de Cristo en sus vidas cotidianas, su praxis, la práctica. La semana pasada vimos con respecto al matrimonio bíblico, Efesios capítulo 5, y posteriormente a este capítulo 5, en el cual Pablo aborda el matrimonio, él comienza después a abordar el tema de padres e hijos, o de hijos o padres, como está estructurado en la epístola. Nosotros en el día de hoy veremos la instrucción que Pablo da aquí, o la Biblia, Dios da a los padres. A pesar que Pablo comienza su enseñanza dando instrucciones a los hijos, posteriormente a los padres, nosotros comenzaremos primero abordando esta enseñanza a los padres. Entonces la primera parte de este versículo 4 comienza diciendo: y a vosotros, padres. Padres. Esta palabra padres aquí en el texto original está en masculino. Masculino, por lo cual se referiría gramaticalmente solamente a hombres. Pero según el contexto de lo que ya Pablo viene hablando, primeramente habla del matrimonio del hombre y de la mujer, aquí también involucra a la mujer. Pero teniendo en cuenta que la responsabilidad primaria recae sobre el varón, el padre. ¿Por qué razón? Porque es la cabeza de la familia. Y es interesante que Pablo comienza esta instrucción. Va a dar algunas indicaciones enfocadas a los padres, por lo cual deja claro el apóstol aquí que es responsabilidad de los padres enseñar a sus hijos. La responsabilidad primaria recae sobre el varón, luego sobre la madre, la mujer. Y ambos son responsables de la enseñanza, de la instrucción, de la formación, de la educación de sus hijos.
No es responsabilidad de las escuelas, jardines, ni de los profesores enseñar a los hijos. La responsabilidad recae sobre los padres. Las escuelas, jardines pueden auxiliar, pero no son los principales agentes de formación de sus hijos. Son los padres. Los padres. Y lamentablemente en la actualidad, ¿cuántos padres no delegan su deber a las escuelas, a los jardines, a los profesores? ¿Cuántos? La gran mayoría delega su responsabilidad a otros porque verdaderamente no quiere cumplir su rol, que es más fácil delegársela a otros, a las escuelas, jardines, profesores. Y lo más terrible es cuán infectadas están las escuelas, los colegios, con ideologías anti-Dios, anti-Biblia, anticristianas. Los padres están mandando a sus hijos al territorio enemigo. Enemigo. Yo no estoy diciendo aquí que todo hagan homeschool y que los padres no envíen a los hijos al colegio, no. Pero deben tener mucho cuidado, porque la principal responsabilidad de la instrucción recae sobre los padres. Tampoco es responsabilidad de la escuela dominical ni de la iglesia la instrucción de los hijos. ¿Cuántos creyentes delegan su responsabilidad a la iglesia, al pastor, a la escuela dominical, a la escuela de niños, a la instrucción bíblica de niños? ¿Cuántos? Una hora de escuela dominical no será suficiente para formar a un hijo en los caminos del Señor, a un niño. No es suficiente. 2, 3 horas de iglesia, tampoco. Entonces no es responsabilidad de la escuela dominical tampoco, ni de la iglesia, ni del pastor, ni de los hermanos, la formación de los hijos. No es tampoco la responsabilidad de los abuelos la crianza de los niños. No. ¿Cuántos padres delegan la formación de sus hijos a los abuelos? Hoy en día es común, la gran mayoría delega. ¿Por qué? Porque tiene que realizar su deseo egoísta de estudiar, de trabajar. Entonces, ¿por qué no planificó antes? ¿No pensó antes? Porque es responsabilidad de los padres y no de los abuelos la instrucción de los hijos. Lamentablemente tenemos muchos padres que no están cumpliendo su rol. ¿Cuántos padres están ausentes en la formación de sus hijos? Muchos padres viven trabajando y realizando un sinnúmero de actividades y no tienen tiempo para ser padres y estar con sus hijos. ¿Cuánto? Y muchos de esos padres ni siquiera conocen a sus hijos. Muchos no saben lo que les gusta a sus hijos, lo que no les gusta a sus hijos. Muchos no saben las falencias de sus hijos, no saben las cualidades específicas que podrían potenciar en sus hijos. No los conocen. Y tenemos padres que meten la mano al fuego ciegamente por sus hijos y se equivocan. ¿Por qué? Porque no los conocen, no pasan tiempo con ellos, no dedican tiempo a instruirlos, a estar con ellos. Hay
padres que ni siquiera saben los lugares que sus hijos frecuentan, las amistades que sus hijos tienen, las cosas que sus hijos ven. No tienen ni idea en qué cosas están metidos. Y muchas veces están metidos en drogas, narcotráfico, pornografía, viciado en un sinnúmero de cosas que los padres no tienen ni idea. ¿Por qué? Porque no están cumpliendo su rol como padre. Están ausentes. Brillan por su ausencia. Y esa es nuestra realidad, ese es nuestro contexto. Esa es nuestra cultura. Nuestra cultura que sabe tanto de estudio, que sabe tanto de estadística, que la ciencia evoluciona tanto, que tiene un sinnúmero de acceso al conocimiento, doctores en un sinnúmero de áreas, expertos, educación, somos los mejores. Carecen de esto. No son padres. No saben cómo ser padres. No saben cómo tratar con sus hijos. No saben. Ni siquiera tienen tiempo para compartir con sus hijos. Pero son peritos en otras artes, en otras disciplinas. Y aquí Pablo nos da una enseñanza. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Que seamos padres bíblicos, padres conforme a las Escrituras, padres conforme al corazón de Dios, conforme al principio que Dios ya dejó establecido en su palabra. Por eso que Pablo dice, y a vosotros, padres, o sea, aquel que tiene hijo tiene un deber. Tiene que comportarse como padre, debe cumplir un rol como padre, debe enseñar como padre, debe instruir como padre, disciplinar como padre, corregir como padre. Es el rol. Usted fue colocado como cabeza de su hogar. ¿Y por qué tan importante? Porque la Biblia dice que herencia de Jehová son los hijos. Entonces nosotros los padres tenemos que rendir cuenta en cierta parte por nuestros hijos también. Imagínese ahí, el gran trono blanco cuando Dios pida, padres, ¿qué hiciste con tus hijos? ¿Qué enseñaste a tu hijo? ¿Pasaste tiempo con él? ¿Sabías dónde él andaba? ¿Sabías los lugares que él visitaba? ¿Sabías la gente con la cual él se reunía? ¿Cuánto tiempo dedicaste a abrir la Biblia y enseñarle? Va a llegar ese día. Herencia de Jehová son los hijos, dice las Escrituras. Por eso Pablo comienza aquí, haciendo énfasis. Padres, estoy hablándole a ustedes, varones, matrimonio, cabeza. Entonces el apóstol Pablo aquí continúa dando un mandamiento negativo, diciendo lo siguiente. No provoquéis a ira a vuestros hijos. En el tiempo de Pablo, tanto en el mundo pagano como en los hogares judíos, los padres gobernaban rígidamente e imponían su autoridad dominante. Era muy extraño que se considerara los deseos tanto de las esposas, las mujeres, o de los hijos. Por eso es que Pablo da esta enseñanza, porque en el contexto en el cual él estaba, los padres gobernaban de forma dominante. Nunca se oía a los hijos, nunca se oía, raramente se oía a las esposas. Y no es muy diferente a nuestra cultura hace unos 40, 50 años atrás, donde los hombres gobernaban de forma dominante como a ellos les parecía, tanto con su esposa eran de esa forma como con los hijos. Y la mayoría de los hijos antiguamente tenían un cierto respeto, pero no era basado en una buena formación, sino era en base al miedo. No hacían ciertas cosas en base
al miedo. Y aquí Pablo está hablando de eso. Pablo enseña a los padres cristianos que su autoridad sobre sus hijos no se ejerce por la fuerza y las obligaciones irrazonables que puedan despertar el enojo, desesperación y resentimiento de los hijos. La palabra que aquí Pablo utiliza y los traductores traducen al español como provoquéis a ira, en el griego es parorgisete. Parorgisete. ¿Qué significa? Excitar a la ira, provocar a ira. La idea de esta palabra es intensivamente provocar la ira de alguien. Ya que el verbo está en tiempo presente, implica un hostigamiento continuo. Pablo aquí está hablando de un pecado común. O sea, es una relación entre padre e hijo en la cual el padre abusa de su poder que le es otorgado como autoridad. Y él comienza a tratar regularmente a sus hijos como él quiere. Y no solamente como él quiere, sino de forma áspera, de forma brusca, de forma que comienza a engendrar odio en los hijos. De esta forma, dice Pablo, no deben enseñarlo. No deben enseñarlo. No deben enseñarlo. Y la Nueva Traducción Viviente traduce esta palabra de la siguiente forma. Padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. No hagan enojar a sus hijos, no provoquen a ira a sus hijos. ¿Y cuántos padres no maltratan a sus hijos? ¿Cuántos padres? La única relación que tienen con sus hijos es maltratándolos. La única vez que se acercan a sus hijos es para golpearlos. La única vez que tiene mayor acercamiento es para darle golpes, maltratarlos. La Biblia condena eso. Eso es pecado. Es pecado el maltrato físico. ¿Cuántos padres no golpean a sus hijos al punto de dejarlos casi moribundos, sangrando? La Biblia condena esa práctica. Eso es pecado. Esa no es instrucción bíblica. Eso es maltrato, es pecado y es consecuencia de su pecado, de su naturaleza inclinada al pecado. Es falta de dominio propio. ¿Cuántos padres golpean airados a sus hijos? ¿Cuántos padres esperan reaccionar ante una mala acción de sus hijos cuando ya colapsan y lo único que hacen es pecar? Pecado. Pecado. Por otro lado, ¿cuántos padres no maltratan psicológicamente a sus hijos? También es pecado. ¿Cuántas veces no ha oído? No eres bueno para nada. No sabes hacer nada. Eres un inútil. No sirves para nada. No sé para qué te tuve. No sé para qué te traje a este mundo. Y un sinnúmero de palabras. Lo único que haces es me estorbas. ¿Cuánto? Pecado. Pablo se refiere a eso, tanto maltrato físico como psicológico. ¿Qué están haciendo? Están provocando a sus hijos a ira. Los hijos comienzan a guardar todo eso, a guardar todas esas palabras, todos esos golpes. Y lo único que quieren es apartarse de sus padres. Lo único que quieren es salir de sus casas. Y van a hacer lo imposible para realizar aquella acción. Irse de sus casas, estar lejos de sus padres. ¿Y cuántos hijos llegan a tal punto de matar a sus padres? ¿Por causa de qué? Toda la vida siendo provocados a ira, guardando,
guardando ahí, hasta que explotaron y cometen un crimen. ¿Por qué? Los padres provocaron toda la vida a sus hijos a ira. ¿Cuántos padres no transmiten sus deseos o sus sueños frustrados a sus hijos? Ejemplo, el padre quería ser un profesional en una área, nunca pudo, tiene un hijo. Enfoca toda su fuerza para transmitir aquella vocación que él tenía, para transmitirla a sus hijos, y los obligan a estudiar lo que ellos quieren o lo que ellos querían obtener y nunca pudieron obtener, obligan a sus hijos a estudiarlo. ¿Cuánto? Provocando a los hijos a ira, transmitiendo sus deseos, sus sueños frustrados de estudio, de formación, queriendo que se cumplan en sus hijos. Eso es pecado. Eso lo único que va a engendrar en los hijos es ira. Cuando yo estudiaba teología tenía un profesor que contó el siguiente testimonio. Hubo un padre que hizo eso con sus hijos. Su hijo estudiando 4 o 5 años. ¿Sabe lo que hizo aquel hijo cuando terminó? Aquí está el diploma. Ahora yo voy a estudiar lo que yo quiero. Eso hizo. ¿Y cuántos hijos no están así? He conocido de personas que han estudiado lo que sus padres querían y nunca han ejercido. Y son un fracaso en su vida profesional. ¿Por qué? Porque no estudiaron algo que ellos querían. Imagínense el resentimiento de esos hijos hacia los padres. Eso implica todo eso. Entonces nosotros, los padres o los futuros padres, no pueden provocar a vuestros hijos a ira. No pueden formarlo de una forma opresiva, maltratándolo física o psicológicamente. Eso es pecado, eso es falta. Y Pablo comienza con este mandamiento negativo. No hagan eso. Padres, Pablo está diciendo así, padres, ese no es el camino. La violencia no es el camino. El maltrato no es el camino. Formas que provoquen ira en los hijos no es el camino. No es el camino, no es la forma, no es el método, Pablo dice aquí. Luego el apóstol continúa diciendo lo siguiente: sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Luego el apóstol aquí da mandamientos positivos para los padres. El primero era no hacer, ahora es hacer. Hacer. Y comienza el apóstol diciendo, criadlos. ¿Qué es criarlos? Formarlos. El verbo implica una instrucción continua. O sea, diariamente debemos formar a nuestros hijos. Preocuparnos de la formación, de la crianza. Sino criadlos en disciplina. Disciplina. Vamos a ver. La etimología de la palabra disciplina proviene del latín discipulus y significa imponer un orden necesario para poder llevar a cabo un aprendizaje. De la misma raíz también procede la palabra discípulo, que es quien se somete a la disciplina para lograr capacitarse. Entonces la disciplina proviene de la misma raíz
de discípulo o discipulado. Entonces la disciplina es un discipulado. Generalmente nosotros entendemos la disciplina como algo, un castigo punitivo. Alguien hizo algo, tengo que disciplinarlo. ¿Involucra aquello? Sí, pero nos perdemos mucho más de la disciplina. Es una área la punición o el castigo físico, pero la disciplina es mucho más amplia, es mucho más extensa. Y la palabra griega que aquí es traducida o que Pablo usa para disciplina es la palabra paideia, lo cual implica tutoría, educación o entrenamiento, por implicación corrección disciplinaria, disciplina, instruir. Este es un término griego usado para la instrucción de niños en la educación y cultura general. Se involucra toda la vida, todas las áreas de la vida. Entonces el padre tiene una responsabilidad grandísima. Enseñar a sus hijos en todas las disciplinas, en todas las áreas de la vida, lo más que pueda. Y en la cultura griega, la cultura antigua, esta palabra paideia proviene también de la palabra paidón. Paidón es el niño que va desde los 2 años hasta los 12 años. Paidón, que necesita ser formado. Entonces, ¿cuál es la idea aquí de Pablo y de la Biblia? En que entre más luego nosotros comencemos a disciplinar a nuestros hijos, sabiendo que la disciplina involucra una serie de instrucción, formación, educación, entre más luego nosotros comencemos a hacer eso en nuestros hijos, mejor es. Mejor es. Mejor es. La idea de esta palabra es que desde pequeños los padres deben disciplinar a sus hijos, es decir, formarlos. Según estudios, los niños a los 6 meses ya logran discernir entre lo bueno y lo malo. A los 6 meses ya logran discernir entre el bien y el mal. No estoy hablando de que la Biblia dice, no, estoy hablando de estudios seculares, muestran eso. Entre más luego nosotros empecemos, mejor será. Mejor será. ¿Por qué razón? Porque muchos padres comienzan o quieren aplicar disciplina cuando el niño ya tiene 15 años. Ya perdió gran parte de su vida. Ya perdió gran parte de su vida. Es Dios en su soberanía, grandemente en su amor, que puede intervenir, sí, y dar un giro. Pero es muy difícil naturalmente, muy difícil. Imposible naturalmente que alguien pueda cambiar ya a un niño de 15 años. ¿Por qué? Ya está formado. Entonces, entre más luego se comience, mejor, a la luz de la palabra de Dios. La falta de disciplina se ve reflejada en muchas acciones. Muchas acciones. Hoy vivimos en un mundo que carece de disciplina. Y los niños no son la omisión. Hoy en día los niños carecen de disciplina. Carecen de mucha disciplina. Ejemplo, hoy podemos ver que los papeles están inversos. Los hijos hoy mandan a los padres. Antibíblico. La cabeza. ¿Quién es la autoridad? Los padres. ¿Qué dice Pablo? ¿Qué dice la Escritura? ¿Quién son los líderes? Los padres. Ellos son los líderes y no los hijos.
¿Cuántas veces hemos visto en las calles madres diciéndole a los hijos, que por favor, ¿qué es lo que quieres? Yo te llevo a tal lugar, pero por favor no te comportes así. Suplicando, rogando, implorando. Eso no es bíblico. Eso ni siquiera tiene coherencia racional. ¿Cuándo es que invirtieron los roles? ¿Desde cuándo que el hijo comenzó a mandar? La responsabilidad es de los padres. Ellos son cabeza, ellos son los líderes, ellos tienen que dar cuenta ante Dios. Sin embargo, vemos todo lo contrario. Hijos gobernando a sus padres. Hijos tomando decisiones. ¿Cuántos padres que le dicen, ¿quieres hacer esto? ¿Quieres hoy día quieres almorzar? ¿Hoy día quieres desayunar? ¿Hoy día tú quieres tomar 11? Negligencia total. Padres que no saben cumplir su rol. Ahí se ve la falta de disciplina. Hijos están gobernando en vez de los padres. Padres les dan todo lo material a sus hijos, pero carecen de afecto. Aquí es importante porque la disciplina implica que los padres deben involucrarse con sus hijos, diariamente estar formándolos, discipulándolos, capacitándolo, enseñándoles, enseñando nuevas cosas, nuevas disciplinas. ¿Y qué va a nacer de esa comunión, de esa relación? Sentimientos, afectos, mutuamente, de ambos lados, porque se van a involucrar en la disciplina, en la enseñanza, en la formación de sus hijos. Pero ¿qué es lo que vemos? La falta de disciplina. Padres que dan todo lo material a sus hijos y los hijos carecen de afecto. Carecen de afecto. Hay muchos hijos que lo único que quieren escuchar de sus padres es un te amo, te quiero, lo hiciste bien. Lo único. O lo único que quieren es un abrazo. Pero no lo tienen. Yo ya he conocido casos de personas que tienen todos los padres, le han dado todo lo material, pero carecen de afecto. Y van a buscar ese afecto en otro lugar. En otro lugar. En otras personas. En otras personas. ¿Tú sabías que muchos de los niños que son violados y tocados por pedófilos van a esas personas? ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué tienen alguna cercanía? ¿O el niño empatiza con esa persona? Porque esa persona le da el afecto que los padres no están dándole. Cuidado. Cuidado. ¿Dónde más vemos la falta de disciplina? Los padres quieren darle a sus hijos todo lo que ellos nunca tuvieron. Errado. Errado. ¿Por qué? Porque son aquellas cosas que nosotros queríamos y nunca pudimos alcanzar. Son esas cosas las que formaron nuestro carácter. Sin embargo, cuando a usted le dé todo a sus hijos y nunca le diga no, nunca va a formar carácter en sus hijos. Sus hijos nunca van a saber oír un no. Y cuando lo oyen fuera de su casa, en la vida laboral, se van a frustrar. Lo único que van a hacer, llorar. ¿Por qué? Porque toda la vida los padres les dijeron sí. No tiene carácter. Y eso produce mal a los hijos. Cuidado.
¿Qué acciones más o en qué acciones más reflejan que los hijos no tienen disciplina por parte de los padres? Niños con celulares y acceso a internet libre. ¿Cuántos padres no hacen eso? ¿Cuántos padres en el momento de comer les colocan un teléfono para que el hijo pueda comer? ¿Cuántos padres que quieren un momento de tranquilidad, en vez de aprovecharlo en formar a sus hijos, lo único que hacen es darle un teléfono para que el hijo los deje libre? ¿Cuánto? Padres están dando un celular a niños, nótese que estoy hablando de niños que muchas veces todavía ni siquiera saben leer ni escribir, ni siquiera hablar, pero ya saben dominar un teléfono. ¿Por qué? Porque el estúpido padre, la estúpida madre, lo único que quiere es libertad y está comprometiendo la enseñanza y formación de su hijo. ¡Pecado! Está dando acceso libre a su hijo al mundo entero. Ni siquiera supervisa lo que su hijo ve, los lugares, los sitios que visita. ¿Cuántos niños ya hemos oído testimonios? ¿Cuántos niños de 5, 6, 7, 8 años viciados en pornografía? ¿Por qué? Porque el padre, la madre negligente dio un teléfono y acceso libre a internet. Cosa que el hijo, ni siquiera un adulto debe ver. Los niños están viendo. Niños están viendo cosas grotescas. Cosas que a nosotros nos producirían náuseas. ¿Por qué? Padre quiere tiempo para él. Los padres quieren un tiempo. Los padres quieren tranquilidad. ¿Para qué? Para ver una serie en Netflix. Damos el teléfono para el niño. Eso es lo que estamos viviendo. Esa negligencia, mi hermano. Son cosas terribles. Estás dando ahí un acceso libre al niño para que haga lo que quiera, lo que él se le antoje. Y el niño todavía no sabe ni leer ni escribir, pero ya sabe pecar. Niños viciados. Nótese aquí, otra acción donde vemos falta de disciplina. Niños viciados en videojuegos. Según la Organización Mundial de la Salud, la adicción a los videojuegos es una enfermedad. Es una enfermedad, mi hermano. Está reconocido como una enfermedad. La adicción a los videojuegos es igual que una adicción a una droga, entienda eso. ¿Cuántos jóvenes no son capaces de salir de su cuarto? ¿Por qué? Viciado en videojuegos. No son capaces de salir al mundo. ¿Por qué? Viciado en los videojuegos. ¿Cuántos jóvenes ni siquiera saben instaurar una conversación con otra persona? No se saben relacionar. ¿Por qué? No han aprendido eso. Lo único que saben es teclear en un videojuego. Lo único. Adictos. Adictos. Y algo serio. Muchos padres estamos, no, ahí, algo serio. ¿Qué haría si pilla a su hijo con heroína? ¿Qué haría? Con su hijo inyectándose droga. ¿Qué haría? Gritaría y mi hijo necesita ayuda. Así mismo con los videojuegos necesita ayuda. Es una adicción verdadera. Está perdiéndose. Y no es algo ajeno, un momento de que yo era inconverso, niño. También pasé por eso. Sé de lo que estoy hablando. Sé que a veces los niños pasan toda la noche despiertos jugando videojuegos. Pasan día entero cerrados jugando videojuegos. Sé que dejan de comer por jugar. Sé que dejan de hasta estudiar por jugar. Mi Dios. ¿Y todo eso por qué? Falta de disciplina. Aquí, escuche. Los niños
no deben ver televisión antes de los 7 años. ¿Por qué razón? Porque no saben diferenciar la realidad de la fantasía. Ahí tenemos un ejemplo. Un niño que vivía en un departamento, veía Superman y se creía Superman. ¿Sabe lo que fue a hacer un niño una vez? Se lanzó por fuera para ver si volaba porque se creía Superman. Murió. ¿Por qué? Veía televisión. Yo aquí tengo una información con respecto a que los niños no deben ver televisión antes de los 7 años. Carla Domecq, psicóloga clínica infanto-juvenil, aseguró en una de sus charlas en el sitio de Tu Recreo que el uso de los dispositivos audiovisuales, fundamentalmente la televisión, es perjudicial para un desarrollo sano de los menores de 7 años, porque el sistema nervioso central y el resto del sistema están terminando de formarse. Toda la sobreestimulación que pueda venir por el sentido visual y el auditivo exclusivamente afectan e interfieren en un desarrollo equilibrado. A esa edad, las energías del niño están centradas en la exploración a través de sus miembros, manos, pies y sentidos, como si fuera un radar que capta todo lo que hay a su alrededor. Toda la atención está puesta en eso. Continúa diciendo, por eso es imprescindible desarrollar y hacer hincapié en actividades como el juego que favorezcan esas actividades frente a otras en las que no estén utilizando sus miembros ni todos los sentidos, como la televisión, en la que solo utilizan el sentido visual y auditivo y de manera parcial. Les sobrecarga el sistema nervioso central a través del sentido visual auditivo. No les da una noción real del espacio y el tiempo, lo que provoca desconexión sobre cómo funciona el mundo. Les quita tiempo de juego y de exploración, que es en lo que más tienen que invertir cuando son pequeños, escuchen padres, y en comunicarse con niños y con adultos. Además del hecho de que puede que reciban mensajes que no son o no sean acordes con los valores de la familia. Pueden acceder a un sinnúmero de información. Cuando nos queremos dormir, tenemos que llevar al sistema nervioso a un estado de tranquilidad y de calma. La televisión sobreestimula. Al levantarse lo mismo, nos encontramos en un estado de calma y necesitamos activarnos. La televisión excita, pero sin activar el cuerpo. Además, hace que el niño pase de un estado a otro de una manera brusca. Por la mañana, lo ideal es pasar a la acción poco a poco, desayunar, hablar con los padres, hacer alguna manualidad. La televisión altera de manera contradictoria. Les emboba sin que se despierte porque no mueven el cuerpo. Escucha aquí. Los iPad u otras pantallas son más perjudiciales. La diferencia con la tele es que en estos aparatos son los propios niños los que manejan los tiempos de encendido, de apagado, para ir hacia adelante, hacia atrás, con lo cual es menos real todavía. Cuando son muy pequeños, les das una sensación de inmediatez todavía mayor. Los pequeños hoy lo quieren todo ya, muestran una impaciencia por todo, y este tipo de dispositivo contribuyen a esa falsa sensación de realidad. Aquí una psicóloga, ni siquiera es cristiana, está viendo por qué los niños hoy en día tenemos una cultura que quiere todo aquí y ahora, por falta de disciplina, falta de formación, y le hemos dado aparatos electrónicos que están corrompiéndolos. La tecnología es muy buena cuando se sabe usar, y aún nosotros los adultos tenemos problemas para
usar debidamente la tecnología, cuánto más un niño. Y por eso que un niño de 7 años no debe tener acceso a toda esa tecnología. El niño antes, 7, 8, 9, hasta 10, 11, 12 años, estaba jugando fútbol, estaba trepando los árboles. Y hoy estamos criando niños obesos, con problemas emocionales, niños que no saben ni siquiera hablar, que no saben interactuar. ¿Por qué? La formación que estamos dando. Padres deben tener claro que sus hijos nacen pecadores, poseen una naturaleza pecaminosa. Sus hijos son un pequeño Adán que necesita ser redimido. Nosotros, los padres, tienen en sus casas pequeños Adancitos, pequeños pecadores. No olvidemos eso. Imagínense que pasa un aparato electrónico para un hijo. Los hijos no nacen salvos, ¿no? Los padres tienen el deber, por eso que la disciplina y la enseñanza, el deber de mostrar el camino de salvación a sus hijos, de formarlos para que Dios un día intervenga y los salve. Pero no nacen salvos. Entonces usted está pasando un aparato electrónico, dando acceso a internet libre a un pecador, a un pecadorcito. Muchos padres ignoran que sus hijos son pecadores. Ya oímos una vez decir a alguien de un niño, oh, no, es un niño inocente que no tiene pecado ni conoce el pecado. El niño era más pecador que muchos adultos. Tiene niños que pecan más que adultos. Tiene una capacidad, una depravación, mi hermano, que usted no tiene ni idea, ni imagina de qué son capaces. Investigue ahí en internet. ¿Cuántos niños no han cometido crímenes relacionados con las adicciones? ¿Cuántos niños, cuando los padres han escondido los videojuegos, han intentado matar a los padres? Niños. Entonces un niño, tenemos que tener la noción de que un niño nace pecador, nace con una naturaleza pecaminosa. Él todavía no practica el pecado como un adulto. ¿Por qué? Porque no tiene la fuerza, no tiene la capacidad, no tiene la habilidad. Pero si la tuviese, lo haría. Como dice Jonathan Edwards, un niño cuando un papá lo corrige, el niño llora, se ira, se molesta. ¿Sabe por qué ese niño no hace más? Porque es niño. Si ese niño tuviese 18 años, pescaría al papá del cuello, le gritaría. ¿Sabe por qué no hace eso? Porque no puede nomás. No es porque no quiere, porque no puede. Usted tiene ahí al lado un pequeño pecador. Usted ve aquí, estudios muestran que desde los 6 meses ya sabe discernir entre lo bueno y lo malo. Y de esa edad ya comienza a pecar. Los niños son expertos, son los peritos en manipulación. Él ya comienza a manipular con su lloro. Él comienza a llorar, van los padres. Aquí comienzo a conseguir algo. Llora, le dan comida. Llora, ya él se da cuenta, comienza a discernir que a través del lloro él puede conseguir cosas. Comienza a manipular. Desde niño, todavía no sabe hablar, pero ya sabe manipular, ya sabe pecar. Eso es lo que usted tiene en su casa, eso es lo que tenemos. Los niños son pecadores y debemos saber nosotros con quién estamos tratando, debemos tener una visión bíblica, si no vamos a errar totalmente en la formación de nuestros hijos. ¿Sabe por qué muchos de los padres omiten en la actualidad la disciplina? Y aún creyentes cristianos omiten la disciplina. ¿Sabe por qué? Porque la disciplina requiere tiempo. La disciplina requiere que yo me involucre con mis hijos, que yo los forme, les enseñe, que yo juegue, pase tiempo con ellos.
Y muchos padres no quieren eso. No quieren eso. Porque en el tiempo tengo que usar el tiempo para hacer otras cosas. No tengo tiempo para ser padre. ¿Quiero un ejemplo bíblico de la omisión de la disciplina? Un padre en la Escritura que nunca aplicó la disciplina. Un ejemplo, el rey David. El hombre según el corazón de Dios. David, el que la multitud cantaba, Saúl mató a 1000, David a 10,000. Experto en guerra. El rey extraordinario. Ganaba todas las batallas. El hombre conforme al corazón de Dios. Excelente en la obra de Dios, en el ministerio. Un fracaso en la familia. Alguien que nunca disciplinó. Amnón violó a su hermana Tamar. David no hizo nada. Absalón vio lo que Amnón le hizo a su hermana. Pasaron unos años. ¿Qué hace después Absalón? Maquina, planea la venganza. Mata a su hermano. Mata a otros. Absalón, ¿qué hizo después? Huye. Y luego crea una rebelión en contra de su padre David. ¿Por qué? Rencor. Ira. David, al no aplicar disciplina, no hacer justicia con su hijo Amnón ante la violación que había hecho a su hermana, creó en Absalón ira. Lo que Pablo dice que no debemos hacer. No provocar a vuestros hijos a ira. Por la falta de disciplina de David se crea en Absalón ira. Y tenemos todo el caos después. Luego tiene otro hijo más. Cuando David muere, otro hijo más que quería tomar el reinado, el reino, el lugar de David. El cual David se lo había dejado a Salomón. Ahí tenía otro hijo más. ¿Ve? Caos. ¿Por qué? Falta de disciplina bíblica. Padres, si ustedes no disciplinan a sus hijos, van a terminar igual que David. Pues pueden ser un éxito en otras áreas, tener un éxito profesional, un éxito ministerial, pero un fracaso familiar, un fracaso con los hijos. Y es la realidad que vemos. ¿Cuántos pastores pueden ver ahí reconocidos? Ganan almas, predican extraordinario y los hijos, la casa un caos. Un caos. Porque descuidaron la disciplina. Y es por eso el dicho, hijo de pastor, nieto del diablo. Cuidado. La disciplina involucra la formación de nuestros hijos, educarlos, enseñarles diferentes disciplinas, enseñarles valores, implica castigo físico cuando sea necesario, pero sin ira. Nadie se ha muerto por una palmada en el trasero. ¿Quién se ha muerto por un palmazo en el trasero? Nadie. Anteriormente Pablo habla de que no puede haber maltrato físico, pero luego implica o comienza a explicar la disciplina, que debe haber un castigo físico, pero no yendo al maltrato, sin ira. Sin ira. Si yo reflexiono a mí, como me criaron, a mí me corrigieron, a mí me disciplinaron. Físicamente me dieron castigo por cosas que yo merecía. Y yo no estoy traumado. Pregunta a otro hermano aquí. La mayoría va a decir, no, yo no tengo ningún trauma. Y ¿sabe? Yo merecía mucho más. Si yo hubiese sido mi propio padre, yo me hubiese corregido mucho más palmazos, mucha más corrección, mucha más disciplina, que la necesitaba. Luego, cuando uno crece, da gracias por aquella disciplina que recibió, aquel castigo físico, que obviamente no excedió los límites.
Tampoco estoy diciendo que tiene que golpear a su hijo a tal punto de dejarlo agonizando. Eso es pecado. Y aquí Pablo es experto, da un equilibrio extraordinario. Cómo no ir a un extremo y cómo no ir a otro. Citas bíblicas sobre la disciplina. Proverbios 13:24 dice lo siguiente: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Proverbio es claro. O sea, el que no castiga físicamente, que no forma, no disciplina a su hijo, lo aborrece, o sea, lo odia. Y es fácil tomar ese camino de evitar la disciplina, porque no me quita tiempo, puedo hacer mis cosas, pero estoy mostrando que yo estoy aborreciendo, es decir, odiando a mis hijos. Y el que lo ama, desde temprano lo corrige. ¿Desde cuándo los hijos comienzan a discernir entre bien y el mal? 6 años. Comienza la formación, y yo creo que la formación debe comenzar desde el vientre. Cuando está en formación, lea la palabra, instruye a sus hijos, cante alabanza. Proverbios 22:15 dice lo siguiente: la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. La necedad está ligada, entiendan. Con el correr de los años uno va adquiriendo sabiduría. Entre menos años uno tiene menos sabiduría. Y si no tiene conocimiento bíblico, todavía peor. Entonces la necedad está ligada. El joven por naturaleza tiende a hacer cosas necias, cosas estúpidas, por lo cual los padres deben pescar y guiarlo, formarlo, disciplinarlo. Proverbios 23, 13 y 14 dicen lo siguiente: no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. ¿Ve? Da permiso lícito para un castigo físico, pero poniendo límite. No al punto de que llegue a morir. Dice que con vara no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol, de la muerte. Es cierto que podemos dañar a nuestros hijos cuando abusamos del castigo físico, lo cual es pecado y no debemos hacer. Pero también los dañamos cuando los dejamos sin disciplina física. También los dañamos. Entonces debemos procurar un equilibrio. Jamás un padre debe disciplinar físicamente a sus hijos si está con ira. No, con ira no. Y dar una palmada simplemente es suficiente. Que entienda que lo que hizo mal trae consecuencias. Entonces debemos procurar el equilibrio. El equilibrio. No debe haber maltrato físico, pero no debemos omitir la disciplina física cuando ésta la merite, equilibradamente, con un buen con sentido común, con el sentido de instruir, corregir. Todo esto implica la disciplina. Entonces la disciplina no es simplemente un castigo físico, no, es parte, sí, pero la disciplina es mucho más amplia, es instrucción, es educación, es enseñanza, es formación, es discipulado. Discipulado. Y la última parte del texto dice, sino criarlos en la disciplina y amonestación del Señor. Amonestación. La palabra griega aquí, que se traduce como amonestación, es nudeseia, llamar la atención, por implicación, reprensión suave o advertencia, amonestación o amonestar. Nueva Traducción Viviente dice de esta forma, más bien, críenlos con disciplina e instrucción que proviene
del Señor. Los padres deben enseñar a sus hijos conforme a los principios bíblicos, es decir, formarlos como la Biblia dice que debemos formarlos. Aquí ya habla cómo, no provocándolos a ira, disciplinándolos. Y enseñar la palabra de Dios a nuestros hijos. Enseñar la palabra de Dios. Los padres deben cumplir ese rol. Enseñar Biblia a sus hijos. Enseñar todo el consejo de Dios. Ejemplo. Yo le comentaba a mi esposa, le daba un ejemplo. Imagínese, el hijo hizo algo malo, por lo cual él merece una disciplina física. Y yo le voy a enseñar intencionalmente, voy a corregir, lo voy a disciplinar físicamente. ¿Y qué les voy a enseñar? La justicia. Le voy a dar a él lo que él merece por causa de su falta. Justicia. En otra ocasión cometió también un error grave. Merece disciplina física. Pero en esta ocasión no le voy a dar disciplina física. Y le voy a enseñar ¿qué? Misericordia. No darle lo que merece. Instrucción, formación, discipulado. En otra ocasión comete un pecado grave, una falta gravísima. Merece nuevamente disciplina física. En esta ocasión no se la daré. No le voy a dar disciplina física. Pero va a ser diferente. Le voy a dar algo que él quiere. Supongamos, a él le gusta tomar helado. Lo voy a sacar a tomar un helado. Y le voy a enseñar gracia. Darle lo que no merece. Instrucción, disciplina, formación. Estoy enseñando Biblia. Yo sé que la mayoría de las veces nosotros vamos a tener que aplicar disciplina física, enseñar justicia, pero hay momentos en los cuales podemos enseñar misericordia, gracia y los principios bíblicos. Interesante forma didáctica de enseñar las Escrituras a los hijos. Mientras los padres dejan de enseñar las Escrituras a sus hijos, Satanás no perderá la oportunidad de instruir a sus hijos en su propio camino de droga, pornografía, vicios, robos, mentiras, pecado, perdición. Mientras los padres no enseñan a los hijos bíblicamente, Satanás no va a perder la oportunidad de enseñarlos, tomarlos y enseñarlos en su camino. Y nótese que los hijos tienen una naturaleza pecaminosa. Satanás les va a ofrecer lo que ellos quieren. Pero lo que ellos quieren no necesariamente es lo que a ellos les conviene. Eso es importantísimo, mi hermano. Cuando nosotros dejamos de instruir a nuestros hijos en la palabra de Dios, otra persona aparecerá para instruirlo en otro camino. El hijo jamás queda sin formación. El problema es que el hijo va a recibir buena o mala formación, pero va a recibir una formación. Y Satanás se va a esforzar para destruir. El blanco de Satanás son los hijos, son los niños. ¿Por qué razón? Porque si él destruye a los niños, él destruye la familia completa. Si él destruye a los niños, él destruye a la iglesia. Si él destruye a los niños, destruye la futura iglesia. Si él destruye a los niños, va a destruir toda la base, va a destruir el futuro, va a destruir el legado que la iglesia quiere dejar. Por eso que él se esfuerza a destruir la familia. Cuidado, cuando nosotros omitimos nuestra responsabilidad de enseñar, Satanás va a tomar ahí el lugar y él va a instruir a sus hijos en sus propios caminos. En sus propios caminos.
Y tal vez, padres, tal vez ustedes tengan en sus casas a los futuros ladrones, violadores, asesinos, estafadores, y todo por causa de no instruir desde pequeño a sus hijos en el camino del Señor. Tal vez usted es la persona que tiene ahí en su casa ese niño que está dando de comer, dándole todo, pero no instruyéndolo en el camino del Señor. Tal vez usted esté conviviendo con un futuro asesino. Tal vez usted esté formando un futuro estafador, violador, drogadicto. ¿Por qué? Porque no está dando instrucción bíblica. Yo sé que la instrucción bíblica, el esforzarse, el educar, discipular, no significa que él va a ser salvo, no. Pero sí los padres van a mostrar un camino de salvación, van a mostrar restricciones, van a mostrar valores. Y en algún punto eso puede servir, colaborar para la salvación de su hijo o poner límite según la gracia común de Dios lo estipule, para que no pueda ser tan malo como pudiese llegar a ser. Y nosotros debemos cumplir simplemente con nuestro rol. Instruir. Nosotros debemos enseñar a nuestros hijos quién es Dios, qué es el pecado, enseñarles que ellos son pecadores y necesitan de un Salvador, Jesús. Nosotros debemos discipular, formar a nuestros hijos, enseñarles quién es Dios, enseñarles los atributos de Dios, enseñarles que el hombre es un pecador, enseñarles sobre la caída, enseñarles la diferencia entre ley y gracia. Es deber de los padres, es deber de los padres. Instruir a su niño, a su hijo en el camino del Señor. Es deber de los padres. Nosotros debemos actuar con mucha sabiduría, inteligencia e involucrarnos en la enseñanza y la formación de nuestros hijos. Que si nosotros omitimos nuestro rol, va a venir otro y va a enseñar a nuestro hijo. Y nos lo va a enseñar con los mismos valores, las mismas conductas y en el mismo camino que nosotros andamos, ¿no? Y tal vez si nosotros también omitimos, estemos formando en nuestra casa, manteniendo, dando de comer a los futuros asesinos, violadores, traficantes. ¿Por qué? Porque nos estamos formando. Un llamado muy importante el que está haciendo aquí Pablo. Yo sé que muchos padres intentarán omitir esta palabra, pero yo pido a aquellos padres o futuros padres que no lo hagan. ¿Por qué razón? Yo sé que requiere tiempo, es costoso, es difícil y es fácil decir, es que no es para tanto. Sí es para tanto. ¿Por qué razón? Porque se trata de la eternidad de sus hijos. Y como dijimos anteriormente, que herencia de Jehová son los hijos, nosotros daremos cuenta por nuestros hijos ante Dios. Se trata de aquella eternidad. De aquella eternidad. Es importantísimo. Es importantísimo, se trata de la eternidad. Nosotros podemos cumplir un papel importantísimo en la eternidad de nuestros hijos. Donde ellos pasarán la eternidad, orando obviamente, y formando, guiando, enseñando, hasta que Dios intervenga. Así como Dios se preocupa de nosotros como un padre, de esta misma forma nosotros debemos preocuparnos de nuestros hijos. De nuestros hijos.
Dios trata con sus hijos, con los creyentes, con los cristianos. Él es el Padre y nosotros, los hijos. Y muchas veces Dios, como Padre, nos disciplina, nos exhorta, nos corrige, y a nosotros nos duele. Muchas veces Dios dice no a nuestras oraciones, y a nosotras veces nos duele, nos molesta. Pero Dios dice no, o los disciplina, nos corrige, nos cierra puertas. ¿Por qué? Porque Él quiere lo mejor para nuestras vidas. Luego, con el transcurso del tiempo, nosotros nos damos cuenta de eso y decimos, gracias Dios. Gracias Dios. Y es ese mismo deber que nosotros los padres debemos cumplir. Ese mismo deber. A veces vamos a tener que decirle a nuestros hijos no. Y ellos con el transcurso del tiempo se van a dar cuenta por qué dijimos no. Debemos enseñarlos, instruirlos. Pero ¿qué pasa cuando nosotros nunca les decimos no? Nunca los privamos de ciertas cosas que pueden hacerles mal. Después ellos sufrirán las consecuencias. Pero no solo eso, nosotros también daremos una visión errada de Dios como Padre. Muchas veces a lo mejor esos niños irán a Dios y Dios va a decir no. Y esos niños después no querrán saber nada de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no me respondió. ¿Y por qué el niño tiene esa visión? Porque el padre transmitió una visión errada de padre. Porque el padre siempre dio al hijo todo lo que él quería. Y él fue y enseñó al hijo a ir a Dios. Y cuando el niño va a Dios, Dios le dice no. Entonces, no se apartan, no creo en Dios más. No, ¿por qué no responde? No. Y es porque los padres transmitieron una visión errada de Dios a través de la paternidad. Entonces es muy importante transmitir una visión correcta, bíblica de la paternidad. Así como Dios trata con nosotros, nosotros debemos tratar y formar a nuestros hijos. La gran diferencia es que Dios es perfecto y nosotros somos imperfectos y tenemos pecados, vamos a fallar. Esto nos lleva siempre a depender de Dios. A depender de Dios. Depender completamente de Él. La paternidad es difícil y debemos cumplirla con mucha oración y dependiendo de Dios y su palabra. Al mismo tiempo que es difícil, es también gratificante cuando uno cumple su rol bíblico y será una bendición. Una bendición es difícil, requiere tiempo, requiere involucrar nuestras emociones, nuestras fuerzas, sí. Pero cuando lo hacemos dependiendo de Dios, guiando a nuestros hijos a la Escritura, enseñando la Biblia, va a ser algo gratificante. Y será algo de mucha bendición para la familia y un buen testimonio también para el mundo y para los otros creyentes. Entonces la paternidad es una responsabilidad muy grande, que solo con la ayuda de Dios podemos llevarla a cabo. Porque nosotros no podemos ejercerla de cualquier forma. Nosotros tenemos patrones, márgenes que cumplir conforme a las Escrituras. Y aquí volvemos nuevamente a la enseñanza de Pablo de la semana pasada, que debemos ser llenos del Espíritu Santo. Esa llenura del Espíritu Santo luego se ve en el matrimonio y luego también en la relación de los padres. Ser un padre bíblico es consecuencia de ser lleno del Espíritu Santo. Y si alguien no está cumpliendo el rol bíblico, ni siquiera tiene el deseo ni las ganas de cumplir aquel rol bíblico y se dice cristiano o va a la iglesia, esa persona
está evidenciando que no es llena del Espíritu Santo y necesita ser llena del Espíritu Santo. ¿Qué es ser lleno? Vimos la semana pasada. Ser controlados, guiados por el Espíritu Santo hacia la palabra de Dios. Y Él nos capacitará para poder cumplirla. Necesitamos ser padres bíblicos. Solamente tendremos iglesias bíblicas cuando seamos padres bíblicos, matrimonios bíblicos e hijos bíblicos. De lo contrario, la iglesia nunca será bíblica. Porque ser bíblico no es solo adquirir conocimiento teológico y teórico, no. Es ese conocimiento poder aplicarlo a nuestra vida diaria. En áreas como el matrimonio, en áreas como la paternidad, en áreas como ser hijos y un sinfín de otras áreas de la vida. Entonces nosotros debemos, aquí Pablo está llamando, mandando, imperativo a los padres, sean bíblicos, obedezcan, cumplan las Escrituras, cumplan su deber como padres. Padres, compórtense como padres, cumplan su rol, instruyan, formen, capaciten, inviertan en sus hijos, inviertan tiempo, inviertan en afectos, inviertan supliendo las necesidades, inviertan. Amén. Entonces vamos a ser padres bíblicos con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, a través de Cristo Jesús oramos para que su nombre sea exaltado, su nombre sea glorificado, que usted reciba gloria en todo y por todos. Ayúdenos a ser padres bíblicos. A los que tienen hijos, ayúdelos a instruirlos en el camino del Señor de la forma correcta, con amor, gracia, dependiendo de usted. A los que no tenemos, los futuros padres, también ayúdenos, vaya capacitándonos, formándonos desde ya, preparándonos para poder instruir a nuestros hijos en el camino del Señor, formar hombres y mujeres de Dios. Hombres y mujeres que tengan claro su propósito en este planeta, su propósito en esta vida, vivir para la gloria de Dios y gozar de Él por una eternidad. A través de Cristo Jesús pedimos tu auxilio, te glorificamos y reconocemos que dependemos de usted. Todo es de usted, por usted y para usted. En el nombre de Jesús. Amén y amén.